arreglar las gafas. Y nos pusimos otaku. Hola chicos, ¿cómo están? Gusto de poder saludarlos. Estamos muy tarde grabando para el día de hoy y escuchando Sing de Flow, una canción que sale dentro de los opening del soundtrack original de Naruto. Nos pusimos super otaku, así que eso es Sing. Me encanta, se lo juro, es una de mis canciones favoritas. Así que a disfrutar Sing de Flow. Mira. ¿Alguien ha visto Naruto? ¿No? Y si lo han visto, sí, genial. Así que darles la bienvenida. Hoy empezamos sumamente loco la clase del día de hoy. Hoy se me quedó hasta el pelo, sumamente loco. Bien, muchas gracias por estar viendo esta clase. Es un poco tarde, por eso estamos con luz artificial y por esa misma razón, para no defraudar a nuestros estudiantes que esperan la clase del día de hoy, grabamos tarde y la vamos a entregar. Entonces, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, su profe de historia, amado, cercano, cariñoso, ya, muchas cosas, ya. Y el día de hoy vamos entonces a comenzar nuestra clase. Oye, tengo hasta intro, qué bueno. Oye, me he puesto bueno con los efectos ahora, ¿eh? Así que darles la bienvenida a esta clase, la clase número 6 de la unidad 2 de Geografía de América del cuarto año básico, donde estamos viendo entonces todas las características que tiene América y ya entonces vamos de lleno ahora con lo que va a ser recursos naturales. Recuerda que si estás viendo esta clase, esto es un video, lo cual puedes adelantar, atrasar, ponerle pausa, tomar apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo estás viendo desde el YouTube, ya te damos las gracias por estar en el canal El Loco Profe de Historia, ahí está. Y además de eso, entonces ponerle tu buen like y compartir para que otros también se puedan suscribir. Si la estás viendo desde Classroom, además de la clase que te estoy subiendo, también dejo el material para que tú lo puedas sacar, tener, guardar en tu computador, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quieras hacer entonces con él. Sí, menos sacarlo e imprimirlo, que no tiene sentido, ¿ya? Así que no impriman este material, gracias, tomen apunte. Ustedes saben que a mí me gusta que escriban en su cuaderno lo que para ustedes es importante, ¿ok? Así que en ese sentido vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Lleva por título, ahí dice, ahí gracias, ahí está, Recursos Naturales de América. Ponen la fecha del día de hoy cuando están viendo este video y además de eso entonces vamos al objetivo de la clase. Hoy no le puse una foto, quedó bien feo. Ya lo hicimos. Objetivo entonces vamos a definir y distinguir ya los tipos de recursos naturales que tenemos. ¿Qué tenemos? No en América, no, los recursos naturales. Ahí está, página 96 a la 99 de tu libro. Me parece que el de ustedes es más bonito, tiene otros colores. Ya, el mío está bien feardo. Sí, está bien raro. Pero el de ustedes es bonito. Bien, ahí entonces tenemos de la página 96 a la página 99 lo que vamos a ver el día de hoy. Previously in your history class. ¡Oh! ¡Qué buen efecto! A ver. Previously in your history class. Previamente entonces en tu clase de historia. Oye, ¿le gustó el efecto, no? Previously in your history class. Qué loco, no tenía idea que estaba eso. Este gato ahora está hablando. Me está superando, ¿ya? Sé que lo vamos a hacer, podríamos hacer un concurso para ponerle nombre a este gato. Este gato que nos dice... Previously in your history class. Oh, previously in your history class. O history, dice, él lo pronuncia bien. Es history, me parece, mira. Previously in your history class. Oh, excelente. Es como un gato cercano, como que dan ganas de hacerle cariño. Hagámosle cariño, yo quiero hacer cariño. Eso. Muy bien, vamos a ver entonces previamente qué habíamos visto. La última clase
Ahí está, si tú la estás viendo desde el YouTube, está ahí. Si está en Classroom, usted la está viendo entonces y la puede descargar. Y si no la ha visto, póngase al día. Hemos visto entonces las características culturales de América. Vimos 36 países que los podemos encontrar en América. Y a mí se me ocurrió una super mega tarea de poder entonces que tomaran todos los países con su nombre. Y no la hice. Yo me arrepiento tanto. En algún momento quizás lo voy a hacer dentro de lo que queda del año. Así que en ese sentido no canto en victoria si todavía no hago escribir los 35 países de América. ¿Son 35 todos? No estoy esperando que escriban y se sepan las capitales de todos. Los del mundo, pero sí de América. Uy, sonó como, uy, próximo al Badu. ¿Ok? Hemos visto que tiene distintas características culturales América, no solamente tiene distintas religiones, también tiene distintas lenguas, tiene distintas costumbres, tiene distintas tradiciones. Vimos también que habían pueblos que son los pueblos colonizadores, que son los europeos que llegaron a América, pero más importante aún, vimos que hay pueblos originarios, es decir, que hay pueblos que siempre habitaron en América. Bueno, no siempre en lo que es la rigurosidad histórica, porque las primeras personas llegan acá a América hace 30.000 años atrás, ¿ok? Provenientes de distintas partes del planeta, lo que se llama teoría del poblamiento americano. Pero en realidad habían pueblos originarios antes de la llegada de los europeos, y eso implica entonces que el respeto de los pueblos originarios es extremadamente importante, porque en general el europeo es la visita que viene acá. Vamos a ver, no en este año, pero sí en el próximo, que finalmente esta visita a lo mejor no es tan buena. Ok, gracias, ya lo dije, me voy. Me voy. Bien, chicos, hemos visto también que en América habían grandes ciudades, no solamente la que ustedes están viendo ahí, que es Bogotá, que es una ciudad muy, muy, muy linda. Pues, parcero, mi hijo, es como, es de Colombia, sí, exacto, ¿ya? Y luego entonces vimos que habían tradiciones, vimos que habían distintas religiones y que podíamos separar entonces América culturalmente en dos. Pero también vimos cómo el ser humano se había adaptado a este medio, que al ser un continente tan largo, por tener tan una latitud muy larga. Ya por esa misma razón entonces podemos encontrar gente en las pampas argentinas, por ejemplo la tribu Agua en el sector de la Amazonía, los Titsnuit en el sector de Alaska, los Aymara en el altiplano y así un montón de gente que se fue adaptando al medio. Uno a veces piensa que todo el mundo vive como nosotros en las ciudades con una casa, con cemento y todo lo demás. Y no es así, ¿ya? Sino que este ser humano se comienza a adaptar en América de distinta manera según el medio donde finalmente va a habitar. Y ahí entonces finalmente habíamos visto que se dividía en dos tipos de América. La primera era la América anglosajona y que nosotros vamos a definir con todos aquellos países que tienen un idioma inglés, ¿ya? Y que principalmente tienen ciertas características culturales, no solamente desde el idioma inglés como idioma principal, sino que también, por ejemplo, en cuanto a su comida, que su comida principal es el desayuno, en cuanto a sus tradiciones, como por ejemplo celebrar el Día de Acción de Gracia o celebrar, por ejemplo, Halloween. Aunque sí, no me digan que nosotros también lo hacemos, porque eso es una tradición que nosotros trajimos desde esta América anglosajona. Y también entonces vimos que la principal religión era este protestantismo, esta iglesia católica, perdón, esa iglesia cristiana, que son más bien protestantes. Bien. Y luego entonces vimos por nuestro lado América Latina y que la definición cultural son todos aquellos países de habla hispana y portuguesa, partiendo desde México hacia el sur entonces, incorporando todos los países que usted puede conocer de América Latina como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, México, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, donde su idioma principal o es el español o es en este caso el portugués y su religión principal es el catolicismo. Su comida principal es el almuerzo. Uy, el almuerzo. Sí, yo lo sé, estoy también un poquito más gordo, es medio raro. Así que comida principal ahí que se aprovecha harto en América Latina. ¿Bien? Let's go, students! ¡Ah! ¡Qué kawaii! Let's go, student. Entonces, vamos a ir a la clase del día de hoy, chicos. Vamos, estudiantes. ¿Cómo nos dice nuestro gato? Let's go, students! Muy bien. Vamos, chicos. Recursos naturales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver primero, ¿qué son los recursos naturales? ¿Ok? Vamos, podemos leer la definición que está ahí, porque dice que son estos elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo de todos los seres vivos en diferentes cosas y satisfacción
de las necesidades básicas. Es decir, los recursos naturales es todo aquello que nosotros tomamos de la naturaleza, y digo todos, como todos aquellos que somos seres vivos, y que finalmente lo incorporamos para resolver nuestras propias necesidades. Bien, esos son los recursos naturales. Y por eso vamos a encontrar tres tipos de recursos naturales. Los primeros son estos recursos naturales inagotables o ilimitados. Bien, vamos a definir en un ratito qué son cada uno de estos tres. Otro tipo de recursos son los recursos renovables y por otro lado entonces tenemos los recursos no renovables. ¿Ok? Entonces es interesante que tú pongas en tu cuaderno esta definición de los recursos naturales y también entonces identifiques cuáles son estos tres tipos de recursos. Bien, vamos, los vamos a repetir. Vamos entonces a identificar los recursos naturales. Primero, muy bien, recursos inagotables o ilimitados. El segundo, vamos, te escucho. Pero qué excelente, recursos renovables. Muy bien. Y el tercero, ¿a que no lo pillan? Nah, se están haciendo trampa. ¡Oh! Temblor. No, mentira, lo vas a llevar. Recursos no renovables. Muy bien, ahora veamos qué característica y cuál es la definición de cada uno de ellos. Lo primero, vamos a ver estos recursos inagotables. ¿Qué es un recurso inagotable? Son aquellos que nos agotan. Oh, me faltó un pato así. Ya, ¿en serio, profe? Sí. Son aquellos que finalmente, sin importar todo lo mucho que nosotros lo ocupemos, no se van a agotar. Bien, es decir, yo lo puedo ocupar en distintas actividades productivas y estos recursos son inagotables. Bien, voy a decir por lo menos a corto plazo, porque alguien me dice, ok, profe, el sol se va a agotar en 4.500 millones de años más. Ok, sí, es cierto. El Sol finalmente va a despedirse de este universo en 4.500 millones de años más. ¿Ok? Ahora, porque el Sol está en la mitad de su vida, pero sigue siendo entonces un recurso inagotable. Dentro de esos recursos inagotables tenemos primero el Sol, entonces que es nuestra estrella y que es una fuente inagotable de energía. Luego tenemos las olas y el mar, que también es una fuente inagotable ya de energía, porque siempre va a haber mar y siempre va a haber olas, o esperemos que siempre haya mar, y si hay mar, siempre van a haber olas. Bien, y por otra parte entonces tenemos el viento, y que el viento se produce entonces por los movimientos de las capas de aire. Entonces mientras hay atmósfera va a haber viento, así que en ese sentido esperemos, porque si de verdad alguno de estos ya no está, F. F, una gran F, o sea, despídanse del planeta como nosotros lo conocemos. Si no hay viento, si no hay mar, si no hay olas, si no hay sol, chao, F. Así que en ese sentido, ahí está. Recursos inagotables son aquellos recursos que son permanentes o inagotables, es decir, que no se van a agotar, ¿bien? Y esperemos que no se agoten, ¿bien? Ahí está, súper. Ejemplo, el sol, las olas, el mar, el viento, como recurso entonces inagotable. Esto es bien interesante. En algún momento también se incorporaba el aire como un recurso inagotable y después, lamentablemente, por la tontera del ser humano, hemos visto que el aire sí se puede acabar. Bien. Vamos entonces al siguiente, recursos renovables. Son aquellos que finalmente con el uso adecuado que nosotros le podamos dar, podemos mantenerlo e incluso ya poder aumentarlos. ¿Bien? Eso es lo que nosotros entendemos como estos recursos renovables. Son aquellos que entonces nosotros en base a nuestra acción los podemos ir renovando. Ya podemos ir entonces aumentándolos, podemos ir cuidándolos y de esa manera siempre vamos a tener. Por eso que hago este movimiento que es cíclico, es decir, por ejemplo, ya yo tengo un animalito, ese animalito después lo voy a ocupar, pero me dejo una cría y así sucesivamente. Es decir, es un ciclo, ¿bien? Que esperemos que sea interminable. ¿Qué es o dónde, qué es lo que nosotros podemos entender como un recurso renovable? Bien, principalmente, por ejemplo, las plantas, los animales son un recurso renovable. También, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los suelos son un recurso renovable. También en este caso, el recurso agua, ¿ya? También es un recurso renovable, pero aquí hay que tener un cuidado tremendo. ¿Por qué razón? Porque recurso renovable no significa que sea inagotable. Hay gente que piensa que vamos a tener agua para siempre, y eso es falso, falso, falso. O sea, el problema del agua es tremendo, es decir, porque si algo en esta cadena ya cíclica
comienza a fallar en la renovación del agua, o sea, F, F, ¿ya? Así que en ese sentido, el agua, plantas, animales, el suelo, ya son parte de lo que nosotros llamamos recursos renovables, pero ojo, esos recursos renovables se tienen que cuidar, ¿ya? Y tienen que ser un tremendo cuidado, porque de lo contrario, dejan de ser renovables. Y si no son renovables, F. O sea, ya estamos claros, ya es decir, cualquier cosa que no se renueve o que se agota, F. Y por último, vamos a ver estos recursos no renovables, ¿ya? Y que son aquellos que finalmente existen una cantidad limitada en nuestro ambiente y que al ser explotados finalmente se acaban o se terminan, ¿bien? Es decir, ¿qué entra en esta categoría? Por ejemplo, los metales y los minerales, es decir, hay un stock limitado, es decir, que sabemos cuánto hay de, en este caso, metales y minerales que nosotros podemos obtener desde la Tierra. Y una vez que obtenemos todo lo que hay ahí, se acaban. O sea, no hay más. Y uno dice, pero profe, es que se acaban, ¿ya? Y por esa misma razón, entonces, el stock de metales y el stock de minerales son muy limitados, ¿bien? Y por eso que el oro, por ejemplo, que yo lo puse en esa imagen, vale tanto, tiene tanto valor, porque el oro es muy escaso, hay muy poquito, ¿bien? Y luego entonces tenemos, por ejemplo, el petróleo, el gas natural y el carbón, y que es la imagen que está al fondo, es decir, el sacar, extraer petróleo, ya que primero está el gas, luego está el petróleo abajo, y cuando está mineralizado, así como piedra, entonces es lo que nosotros conocemos como carbón. Yo saco en una mina todo el carbón, y se acabó, y no hay más, por más que yo escabe, pique y todo lo demás, no hay más. Yo lo mismo, si chupo entonces todo el gas y chupo después todo el petróleo, no hay más. Y ahí uno piensa, pero, profe, ¿y qué haremos después? Bueno, hay que ver soluciones con respecto entonces al uso, por ejemplo, de recursos renovables. Es decir, estos recursos, que son los no renovables, deberían estar ya out, es decir, ya no deberían estar de moda, ¿ya? Ya ojalá y ojalá se te acabaran luego las termoeléctricas con el tema, por ejemplo, del carbón. Eso no debería existir. Debemos utilizar recursos renovables o inagotables. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿ya? Que es mantener el equilibrio del planeta. Y por esa misma razón viene esta reflexión y dice que si bien los recursos naturales son fuentes de riqueza económica para resolver nuestras necesidades el día de hoy, su uso indiscriminado, chicos, o su uso intensivo puede causar el agotamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya es que finalmente, si esto se agota, nos va a generar problemas tremendos. No solamente para nosotros como seres humanos, sino que para el medio ambiente general, total. El medio ambiente rompe su equilibrio y por esa misma razón entonces genera problemas en cada uno de los ecosistemas. Y como hoy en día todo el planeta está conectado, o sea, es lo que pase en un lugar va a tener entonces influencia en lo que suceda en otro, ¿bien? Es más, incluso se llama el efecto mariposa y que en realidad eso quiere decir que el batir de las alas de una mariposa puede causar un huracán ya al otro lado del planeta. Y eso es cierto, chicos, es decir, yo puedo perfectamente hacer mi parte de la pega, en este caso, que es cuidar los recursos, pero si hay otra persona que no lo está haciendo, eso me va a generar en algún momento también consecuencias para mí. Pese a que yo me porto bien y lo hago bien, pero eso es porque finalmente somos todos los humanos quienes tenemos que ponernos de acuerdo en esto, ¿ya? Y no finalmente usar los recursos ni abusar de los recursos pensando en que estos jamás se van a agotar. Y fíjense, ¿qué problemas vamos a tener, por ejemplo, en la gestión del recurso actualmente? Primero, el agotamiento del suelo, es decir, cuando yo cultivo tanto el suelo, lo cultivo, lo cultivo, lo cultivo, lo cultivo, ¿qué pasa? Finalmente el suelo se agota. Si a eso tú le sumas que no hay agua o que llueve poco, o sea, el suelo termina finalmente desertificándose. ¿Y eso qué significa? De que el suelo entonces deja de tener los nutrientes necesarios para yo poder trabajarlo, para sacar plantas, para que sirva de pasto para los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la deforestación, que está aquí arriba, fíjense, es decir, cómo indiscriminadamente pescamos los bosques, los cortamos, los talamos, y luego que hay todo, en este caso, el sitio ya pelado. ¿Y qué pasa? O sea,
¿qué es lo que yo debería hacer? Reforestar, es decir, volver a plantar árboles, ya para que de esa manera entonces tengamos este equilibrio en el ecosistema. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces simplemente por temas económicos deforestan, 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 deforestan y les da lo mismo volver entonces a plantar, porque incluso esos territorios o esos terrenos se pueden ocupar para poner ciudades, para hacer otro tipo de construcciones que finalmente van causando un daño al medio ambiente. Y fíjense, también aquí al ladito está la contaminación del agua, es decir, vemos cómo residuos de agua negra, de agua grises, llegan a corrientes de agua causando entonces una contaminación tremenda y eso va a afectar en el ciclo del agua. Y si afecta en el ciclo del agua significa de que nuestro recurso, el recurso agua que usamos todos los días para beber, para alimentarnos, para asearnos, para todo, finalmente va a terminar siendo un problema tremendo porque va a haber una escasez hídrica. Y por esa misma razón entonces son de estos problemas los que no tienen hasta este momento en la actualidad muy complejos. Y si a eso usted súmale este otro, o sea, el problema de la contaminación del aire. Vimos que en América habían grandes ciudades, ya desde el punto de vista cultural, pero cada una de estas grandes ciudades tiene un problema tremendo. ¿Cuál es ese? El de la contaminación. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas para evitar finalmente la contaminación, vamos a generar un problema tremendo en el equilibrio del ecosistema. Y esos equilibrios, ya, si nosotros no los mantenemos, vamos a provocar esto. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Un planeta que finalmente se está destruyendo porque estamos abusando de los recursos naturales? ¿O finalmente queremos un planeta en equilibrio, donde hayan plantas, donde estén los animalitos, donde no hayan peligros de extinción y que finalmente prime el equilibrio ecológico por sobre, chicos, eso que está ahí al lado, lo que es la sobreproducción, en este caso, chicos, económica? Y esa es la reflexión que ustedes tienen que tener, es decir, ¿qué es lo que quiero yo como estudiante del cuarto básico para mi planeta? ¿Quiero uno o quiero el otro? Y ahí todos los días tenemos que tomar esa decisión. Bien, ahora, con todo eso que te he hablado el día de hoy sobre los recursos, los tipos de recursos y los problemas, quiero que respondamos entonces en tu cuaderno a esta actividad. Primero, creo que vamos a responder entonces a la primera pregunta. ¿Qué son los recursos naturales y cuántos tipos hay? Uy, que está fácil, profe. Nómbrelos. Muy bien, excelente. Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos inagotables, renovables y no renovables? Ah, es que uno esto y otro. Perfecto. Lo entendiste clarito. Tres ejemplos. Número 3. Quiero que den 3 ejemplos de cada recurso. Ah, a ver, del recurso inagotable está. Oh, y del. Excelente. Muy bien. Y por último, quiero que identifiquen, según ustedes y lo que hemos visto el día de hoy, cuáles son estos problemas que suceden, ¿ya? Cuando los recursos naturales no son utilizados en un equilibrio. Bien. Y quiero que entonces vean cuáles son para ustedes de estos problemas, cuál sería, por ejemplo, el más complejo, ¿ya? O cuáles son los problemas que genera el día de hoy el uso o el abuso de los recursos naturales. Bien. Así que eso, chicos, ha sido la clase del día de hoy, donde vimos los recursos naturales de América. Espero que les haya gustado, que hayan puesto atención, que hayan tomado apunte, pero sobre todo entonces, chicos, que este trabajo se lo hago con mucho cariño y se lo dedico entonces de corazón ahí, y un abrazo también a cada uno de ustedes. Si están viendo esto desde el canal de YouTube, ya ahí están entonces apareciendo las clases anteriores, también para que te puedas suscribir al canal y darle su buen like y compartir entonces para que otros más no se queden sin sus clases del cuarto año básico de historia y geografía. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. @0 recargado en mi Instagram para que me sigan. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.